no acababan de creerse la muerte de Jesús, como si se resistieran a aceptar lo que había sucedido para encontrarse con el Dios verdadero, no el Dios que ellos habían fabricado en su cabeza, el Dios que tenía que actuar como ellos pensaban que tenía que actuar, con esa manera que no viene a bombo y platillo, que a veces a través de una persona, a través de lo que oímos, de lo que vemos, de un acontecimiento de nuestra vida, es el Señor que está llegando a nosotros a través de... El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado ahí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el 3er día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él los dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos sitúa en el mismo día
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y habían pasado ya 3 días de la muerte de Jesús en la cruz. Y estos 2 discípulos deciden regresar a sus casas. Habían pasado la tarde-noche del Viernes Santo, habiendo visto cómo Jesús había muerto en la cruz. Se quedaron todo el sábado en Jerusalén, pero ya en domingo es como que habían perdido ya toda esperanza y se marcharon y regresaron a sus casas. Los 12 apóstoles todavía aún se quedaron en Jerusalén. Da como la sensación como que no acababan de creerse la muerte de Jesús, como si se resistieran a aceptar lo que había sucedido, o bien porque a veces uno necesita como un tiempo para procesar lo que ha sucedido, ¿no? Y que necesita como un tiempo de aceptación de una cosa tan dura, ¿no?, como fue ver la muerte de su Señor. Claro, para ellos fue muy duro, porque, claro, en el caso de los apóstoles, aunque se quedaron ahí esos 3 días, pero ya en el caso de los discípulos que regresan ya a Emaús, es como que ya han perdido toda esperanza, ¿no? De hecho, hay un momento en la conversación con Jesús, a quien no reconocen, ¿no?, que hay un momento en que ellos dicen: nosotros esperábamos que Él iba a librarnos, ¿no? Iba a librar a Israel, ¿no? Este tiempo en pasado, ¿no?, esperábamos. De alguna manera lo dice todo. Han perdido la esperanza. Y cuando uno pierde la esperanza es como un cadáver andante. Solo es cuestión de tiempo, simplemente está esperando la muerte, ¿no? Y cuando uno ha perdido la esperanza es cuestión de días o de semanas como mucho, de acabar de perder la fe. De hecho, que ya marcharan de Jerusalén y se alejaran de Jerusalén era como una imagen, ¿no?, de que estaban ya progresivamente perdiendo la fe. Y para ellos fue un momento muy duro, y hay que comprenderlo, porque ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Habían dejado la vida hasta entonces conocida por ellos y se habían embarcado en esa aventura con Jesús, en los que, estando con Él por algún momento, se les había abierto y habían entrevisto algo de lo que Jesús iba a traerlos, la vida verdadera, la vida con Dios. Pero con la muerte de Jesús es como que esa vida que habían como entreabierto, habían empezado a entrever, se cierra completamente. Y fue duro por ellos porque lo habían dejado todo por Jesús. ¿Y dónde quedan esas palabras y esas promesas de Jesús? De aquel que lo deje todo por mí, recibirá ya en esta vida el 100 por 1 y la vida eterna. ¿Dónde están esas palabras, esas promesas? Podríamos decir que Jesús, con su muerte, había enterrado todas las esperanzas, todas las aspiraciones que esos discípulos habían puesto en Jesús. Pero con la muerte de Jesús queda todo sepultado y no tienen otro remedio que volver cabizbajos a lo que podríamos decir la pura y dura realidad. ¿Y cuántas veces nosotros también nos podemos sentir identificados con esos discípulos que van a Emaús? Cuando nosotros pensábamos o esperábamos que Dios actuaría de esa manera, pero cuando nosotros le pedíamos a Dios, pero luego nada. ¿Cómo nos podemos sentir identificados con esa desilusión, esa decepción con Dios, hacia Dios, ese desengaño? Pero lo que no nos acabamos de dar cuenta, que es que con la muerte de Jesús en la cruz, lo que en el fondo murió en el corazón de esos discípulos fue la idea de Dios que ellos habían forjado en su cabeza, que ese Dios que se habían construido a su imagen y semejanza no existe.
Pero lo que no se dan cuenta es que ahora están en las mejores disposiciones para conocer y encontrarse con el Dios verdadero, no el Dios que se habían fabricado en su cabeza, ese Dios al que ellos esperaban que actuaría según lo que ellos pensaban que tenía que actuar Dios. Pero es que ese Dios no existe. Es un Dios que solo existe en tu cabeza, pero no es el Dios verdadero, no es el Dios real. Y con la muerte de Jesucristo en la cruz, lo que murió en el fondo de su corazón fue la idea que se habían forjado de Dios. Y no se dan cuenta que ahora están en las mejores disposiciones para encontrarse con el Dios verdadero, no el Dios que ellos habían fabricado en su cabeza, el Dios que tenía que actuar como ellos pensaban que tenía que actuar. Y ahora están en las mejores disposiciones, pero es que y es entonces cuando Jesús se pone a caminar a su lado y no lo reconocen, porque todavía siguen R que R con su idea de Dios, de su idea de cómo Dios tiene que actuar en nuestra vida, y no lo reconocen. Y a veces a nosotros también nos pasa que lo que tendría que ser el inicio de un proceso de purificación y de maduración de nuestra fe en el Dios verdadero, nos quedamos encallados ahí. ¿Y cuántas personas se han quedado encalladas en esa idea de Dios que se habían forjado en su mente y que ha muerto cuando, por motivos de la vida, experiencias negativas que uno ha tenido en la vida, pues se han quedado encalladas en ese lugar, en ese momento, cuando lo que ahora Dios les está de alguna manera regalando es que puedan avanzar en el camino para encontrarse con el Dios verdadero. Y entonces uno se queda encallado en esa muerte y ya su vida tiene como sabor a derrota, cuando Dios les está dando la oportunidad de poder participar de su victoria y de que conozcan al Dios verdadero, al Dios real. Y ese Dios se pone a caminar con ellos durante horas. Y entonces es bonito ver cómo, esto yo creo que para nosotros también es interesante, podríamos decir, el método de evangelización de Jesús resucitado, ¿no? Porque se pone a caminar con ellos y empieza preguntando para saber qué es lo que hay en su corazón. Porque Él quiere empezar con aquellas preguntas, con aquello que llevan en su corazón, porque ya lo dijo uno, que no tiene ningún sentido dar respuestas a preguntas que no se han planteado, ¿no? Y no se trata de dar sermones, para eso estoy yo ya, pero no se trata de dar sermones a la gente, sino de saber qué es lo que hay en su corazón para que desde ahí poder hacer un camino para ayudarles a comprender al Dios verdadero y para que tengan un verdadero encuentro con Dios, con el Dios real, el Dios verdadero. Y así es como comienza Jesús ese camino, preguntando para saber qué es lo que hay en su corazón, y a partir de ahí empieza, ¿no?, a citar las Sagradas Escrituras para que se dieran cuenta que aquello que sucedió el Viernes Santo tenía que suceder, que ya estaba predicho y que era necesario para que así Jesucristo pudiera resucitar de entre los muertos y vencer al pecado, al mal, al diablo, a la muerte, y poder hacernos a nosotros participar de esa victoria, de podernos encontrar con el Dios verdadero en Cristo resucitado en el camino de nuestra vida. Pero muchos todavía siguen encerrados en el momento de la muerte del Dios que se habían fabricado en su cabeza y no consiguen acabar de ver al Dios verdadero, ¿no? Y empieza Dios a citarles las Escrituras y luego a partirles el pan, y es ahí cuando lo reconocen, ¿no? Y fijaros qué bonito que el proceso de los discípulos de Emaús contiene en sí mismo la estructura de la misa. En la primera parte de la misa escuchamos la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras, que nos dispone el corazón para poder reconocerlo al partir el pan, para poder reconocerlo en la Eucaristía, en el momento de la consagración, de la comunión, de reconocer al Dios verdadero, a Jesucristo resucitado, que se nos da como alimento en la Eucaristía. Pero luego nosotros, que estamos como en el Dios que nos hemos fabricado en nuestra cabeza, de cómo Dios tiene que actuar en nuestra vida,
y no somos capaces de reconocerle en los pequeños detalles de cada día, que es ahí donde Dios viene a encontrarnos. Es verdad que nosotros nos pensamos que Dios tiene que venir a nuestras vidas de una manera espectacular, a bombo y platillo, porque tenemos una concepción de Dios y sobre cómo Dios tiene que actuar en nuestra vida, pero no tiene por qué ser así. Es verdad que en algunos casos se ha dado, como con San Pablo, que se apareció Jesucristo, ¿no?, que de una manera fulgurante, ¿no?, que por decirlo así se le dio a San Pablo todo de golpe. O a los discípulos que, estando encerrados ahí en Jerusalén, de repente Jesucristo resucitado se presenta ante ellos, en medio de ellos, y no hay lugar a dudas, es el Señor. Tiene las marcas de las llagas en sus manos y en sus pies y en el costado. Pero muchas veces Dios no actúa de esta manera, que nos lo da todo de golpe, apareciéndonos espectacularmente, sino que como los discípulos de Emaús se pone a nuestro lado, incluso sin que nosotros lo reconozcamos, y poco a poco, durante horas, en ese caso, nos va abriendo el corazón para que lleguemos a reconocerle en las pequeñas cosas de cada día, ¿no? Recuerdo una vez que una persona que participó en estos retiros de Emaús, ¿no?, que en una de las dinámicas de este retiro, esta chica, hubo un momento en que me dijo, es que en aquel momento reconocí que Dios había estado siempre a mi lado y yo no me había dado cuenta, ¿no? Y pienso, y sería un buen ejercicio que hiciéramos hoy nosotros, ¿no?, de cuántas veces Dios se ha hecho el encontradizo con nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y no nos hemos dado cuenta porque seguimos en nuestra cabeza con esa idea de cómo Dios tiene que aparecer y actuar en nuestra vida, pero que no tiene nada que ver con el modo que a lo mejor en el que Dios, el Dios verdadero, quiere llegar a nosotros. Y por eso no lo reconocemos, porque estamos R con la manera como Dios tiene que actuar en nuestra vida. Y no somos capaces, como los discípulos de Emaús, de reconocerlo en el camino de nuestra vida, ¿no? Pues pidamos a la Virgen que nos ayude a tener un corazón sencillo y puro para poder reconocer a su Hijo en la manera como Él quiere venir a nuestra vida, con esa manera que no viene a bombo y platillo, que a veces a través de una persona, a través de lo que oímos, de lo que vemos, de un acontecimiento de nuestra vida, es el Señor que está llegando a nosotros a través de ello para decirnos que no estamos solos, que nos está acompañando en el camino de la vida, que tengamos ese corazón sencillo y puro para poder reconocerlo en la Eucaristía, que se nos entrega como alimento, y en tantos otros momentos de nuestra vida, ¿no? No como nosotros nos pensamos, sino como Él quiere, ¿no? Pues pidámosle a la Virgen que podamos reconocerle en el camino de nuestra vida para poder experimentar la alegría que tuvieron los discípulos, tanta alegría que decidieron regresar de nuevo a Jerusalén junto con los hermanos y poder compartir con ellos esa alegría, que nosotros también podamos compartir nuestra alegría, la alegría del encuentro con Cristo resucitado en el camino de nuestra vida, con todos aquellos que todavía no lo han reconocido en el camino de su vida, ¿no? Y puedan participar también de este gozo inmenso de que es, ¿no?, encontrarse con el Dios verdadero, con Jesucristo resucitado, que ha vencido el pecado, la muerte, el diablo, y nos ha hecho participar de su victoria, y si Dios quiere, un día poder participar plenamente y por toda la eternidad de su victoria en el reino de los cielos. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, hoy que es también la diada de San Jordi, que sepáis que, como siempre, tenemos en la mesa al final algunos libros, que uno, pues, si se lo quiere regalar a sí mismo, se lo puede regalar a otra persona, siempre, eso sí, pagando el precio que está establecido.
Pero luego sí que además una novedad que tenemos hoy es que afuera habrá una mesa con libros, que estos sí que son gratis. O sea, se pueden, el que os guste os lo podéis llevar. Son buenos libros, lo que pasa que son algunos que ya, en fin, que tenía repetidos, pero son buenos libros, con lo cual, y eso sí que se pueden llevar gratis, totalmente gratis, con lo cual afuera durante el pica pica, pues también podéis aprovechar, echar una ojeada. Si algún libro que os haga gracia os lo lleváis. Y nada, que también que sepáis que a partir de ahora ya de lunes a domingo siempre estará el patio, la puerta del patio abierta antes de cada misa, 1 hora antes de misa. Antes solo lo hacíamos los domingos, ahora lo hacemos también entre semana y el sábado 1 hora antes. La iglesia, pues el patio de la parroquia estará siempre abierto para facilitar el aparcamiento. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.